buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos una cordial bienvenida al segundo conversatorio que titulamos Experiencias de la gestión comunitaria de agua y saneamiento, intercambio de experiencias en Latinoamérica. Es un gusto contar con la presencia de todos ustedes en este espacio de diálogo en el que vamos a compartir experiencias valiosas de personas de distintos países, desde Colombia y Ecuador, que han trabajado de manera cercana con comunidades y acompañado a procesos de organización, intervención y fortalecimiento de capacidades en torno a la gestión del agua y saneamiento. Este seminario forma parte de un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario de la red Especies, que la red se conforma por un grupo de investigadoras e investigadores y personas en general que buscan sumar a un objetivo sobre el derecho al medio ambiente y el derecho a la salud. Entonces, pues igual no dejo pasar la oportunidad de invitarles a que se suman a la red. La red se conforma por 5 nodos, entre ellos el nodo de crisis hídrica, que somos quienes hemos estado organizando por ahora estos seminarios. Igual si mis compañeros les pasan ahí la liga de la red para que si quieren unirse. Y bueno, yo soy María José Rivero y junto con mis compañeros hemos estado organizando estos conversatorios. Y bueno, pues una vez más les agradecemos mucho por estar aquí. Y pues iniciaremos el conversatorio con la participación de Johanna Vidal desde Colombia. Johanna es una educadora social, comunicadora social y periodista, facilitadora para proyectos de desarrollo en agua, saneamiento e higiene. Ella se reconoce como amiga de los gestores y gestoras del agua, de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico y su asociatividad, y de todas las personas que acompañen su fortalecimiento. En su trayectoria de más de 15 años ha estado vinculada a distintas organizaciones sociales, organismos de cooperación, instituciones y ONGs en su país y en otros países de Latinoamérica y el Caribe, siempre acompañando y trabajando con y para las comunidades rurales y periurbanas. Principalmente como asesora, actualmente se encuentra vinculada al Center of Affordable Water and Sanitation Technology, Centro de Tecnologías Asequibles de Agua y Saneamiento, como asesora WASH para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida, Johanna. Gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Yo, la verdad, estoy muy contenta de poder estar aquí. Y antes de empezar, pues quiero agradecer a la red de Especies por este espacio de diálogo. La verdad, me encanta que existan este tipo de espacios donde podamos hablar sobre el agua, pero sobre todo me gusta mucho más cuando hablamos de todo lo que está detrás, delante, arriba, abajo, de lo relacionado con el agua y el saneamiento. Y más cuando pues se tiene la oportunidad de compartir con amigos, compañeros de este camino del agua con los que tengo el honor de estar hoy en este conversatorio. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que es más unas fotografías para compartir con ustedes. Permítanme, por favor. Me dicen si están viendo Sí, mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, listo. Pues bueno, de nuevo muchas gracias y gracias a quienes se nos están uniendo en este momentito a este espacio. Yo creo que todo esa antesala de esas presentaciones, pues es simplemente yo soy Johanna Vidal y soy amiga de la gestión comunitaria del agua porque he tenido la oportunidad de acompañar, el privilegio de acompañar a gestores y gestoras en la región. Y bueno, quiero invitarles a que antes que nada nos preguntemos cómo nos llega el agua a nuestras vidas. ¿De dónde viene ese vaso de agua fresca y segura que tenemos el privilegio de tomar algunas y algunos de nosotros? Porque hoy quiero que este espacio lo dediquemos a reflexionar un poco, ¿sí? En las ciudades encontramos a jóvenes, a niños, a niñas que nos dicen que el agua viene de la pared, que viene de la llave,
de la pared. O sea, tenemos jóvenes que no conocen todavía desde dónde viene esa fuente que les trae el agüita. Eso es triste, pero es cierto. Ahora pensemos en cómo llega el agua a nuestras comunidades. Pensemos en la manera en que las comunidades resuelven el abastecimiento de agua. Allí podemos ver algunas de esas maneras, ¿no? Las más privilegiadas, llamémosle así, cuentan con sistemas de abastecimiento que les lleva el agua hasta sus viviendas, que se surten de fuentes superficiales o subterráneas. Las mucho más privilegiadas tienen un sistema que cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, pero tenemos otras que se siguen abasteciendo a través de mangueras, que tienen que desplazarse a, a tomar el agua, es decir, acarrear agua hasta sus viviendas. Otras que reconocen el valor del agua de lluvia y que la colectan y que tienen unos sistemas. Y otras como en La Guajira, en Colombia, donde hay comunidades que deben abastecerse de los jagüeyes, que es lo que ustedes ven en la tercera imagen, que es prácticamente como un espacio que se llena de agua, lluvia, y del cual consumen tanto las personas como los animalitos. Ahora quiero que piensen quiénes están detrás de esas maravillosas comunidades y cómo nos ayudan a que puedan acceder a agua en las mejores condiciones que se puedan tener según los contextos, ¿no? Porque hay que decirlo también, ¿no? Antes de empezar a hablar de todo esto, debemos reconocer que no podemos hablar de lo rural, lo periurbano y lo urbano. Hablemos de las ruralidades, periurbanidades, de las urbanidades, aunque de pronto llega la policía idiomática y me dice que así no se dice. Pero es cierto, es que estamos hablando de comunidades que son muy diversas y esa ruralidad no es la misma en todos los países. Entonces tenemos que reconocer que hay una gran diversidad, no es una sola. Y esa diversidad las hace tanto bellas como complejas en todo lo que tiene que ver con la gestión de sus ecosistemas, de sus servicios ecosistémicos, de sus dinámicas socioculturales, territoriales, y ahí podemos poner un grandísimo etcétera para seguir. Y pensar en ese detrás, pues nos lleva a saber que durante más de 70 años en nuestros países, 70, 80, me dirán mis amigos y amigas gestoras que están aquí, durante más de 70 años en todos los países de la región, en Latinoamérica y el Caribe, incluso en muchas otras regiones en el mundo, las comunidades se han organizado alrededor del agua en sus territorios. Y pensar en ese detrás, pues nos lleva a preguntarnos justamente quién hace esa gestión y qué es eso que llamamos gestión comunitaria del agua. Y lo hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo, desde hace muchos años. La gestión comunitaria es una respuesta a las necesidades insatisfechas de las comunidades de algo tan básico como contar con agua segura. Y, y por favor, siempre, y esto es una invitación, pongámosle siempre el apellido. No hablemos de gestión comunitaria del agua, hablemos de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento. Y yo sé que algunos me podrán decir, Johanna, pero es que no todas las organizaciones comunitarias, no todas las comunidades se ocupan también de lo que tiene que ver con el saneamiento. Y sí, es cierto, no todas, pero sí muchas. Y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, aunque esto no sea, digamos, lo más importante de juntar en términos del lenguaje agua y saneamiento. Aquí lo que realmente nos debe quedar y el por qué lo juntamos en nuestro lenguaje es porque tenemos que reconocer que las intervenciones, que lo que hagamos debe ser integral, así como hablamos de un ciclo integral del agua, porque está la intervención humana que nos hizo cambiar el concepto del ciclo del agua al ciclo integral del agua, pues tenemos que reconocer que ahí hay un matrimonio que no debemos divorciar y a ver si así logramos de una vez por todas que nuestros gobiernos, quienes están encargados de este tema, pues reconozcan que
debemos hacer intervenciones más integrales. ¿Y qué más podemos decir de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento? Otras cosas que hemos dicho durante muchísimo tiempo, y es que existen alrededor de 180.000 organizaciones comunitarias de servicios de agua, saneamiento, o como las conocemos, OXAS. Esa es la sigla que se acuñó más o menos 2010, 2011, 2012, no recuerdo en este momento. Existen más de 180.000. Y estos datos son datos mal contados de 2017, 2018 más o menos. Y que estas 180.000 le están brindando agua a la bobadita de 80 millones de personas en la región. Estamos hablando de algo que es bastante considerable. Estos son datos de la CLOXAS, la Confederación Latinoamericana de OXAS, que en un esfuerzo de tratar de dar un dato un poco más preciso al que le ofrecían los países, pues determinó estas cifras en un ejercicio interno de la organización. Pero si me preguntan a mí qué es la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, yo les voy a decir es mucho más. Es quizás el mejor ejemplo de empatía, de cómo el dolor de la necesidad de unas comunidades es asumido enteramente por unas cuantas personas. Es una expresión máxima de solidaridad. Y algo que siempre me gusta recalcar sobre esto, y lo quiero decir de nuevo, 1000 veces lo debo decir, no es que yo esté romantizando la gestión comunitaria del agua y del saneamiento. No debemos hacerlo, porque como dicen mis amigos mexicanos, tiene muchos asegúnes también, ¿no? Pero lo que sí es importante y de esta reflexión es que debemos conocerla, entenderla, reconocerla, darle valor, acompañarla, y ese acompañarla, hacerlo desde nuestros espacios, desde nuestras áreas de experticia, si se quiere, y desde cualquier lugar donde podamos hacerla visible ante los ojos de quienes todavía no se han dado cuenta de que existe, y sobre todo fortalecerla. Por eso hablo desde las expertices de cada uno. Es importante que la fortalezcamos. La obligación de proveer los servicios de, digamos, agua apta para el consumo humano, porque no voy a entrar, digamos, ahora con tener que explicar la diferencia entre agua segura y agua potable. Quedémonos con el agua apta para consumo humano. Esa responsabilidad, esa obligación la tienen los gobiernos. En nuestros países, en toda la región, mucha de esa obligación se ha dejado desde el Estado hasta las expresiones más pequeñas de gobierno, como los gobiernos municipales, gobiernos provinciales, y ellos son los que tienen esa obligación de entregar servicios de agua y saneamiento básico. Más que obligación de entregarlos, tienen la obligación de garantizarlos. Es importante que recordemos que deben garantizarlos, porque aquí estamos hablando de un derecho humano, no estamos hablando de cualquier cosa. Sin embargo, y después de tantos años, tristemente volteamos a mirar a nuestros territorios y todavía vemos que no está presente esta obligación de garantizarlos. Es triste, pero es cierto. Y también, pues es importante decir, esa responsabilidad que desde el Estado se ha dejado a los gobiernos más pequeños, a los gobiernos locales, pues también pasa porque son gobiernos muy pequeños que también debemos entender no siempre tienen la capacidad para cumplir con esta obligación. Aquí nos podríamos quedar hablando sobre esa capacidad, pero entendamos esa capacidad como, o más bien incapacidad, como la falta de presupuestos adecuados, pero también entendámosla como la falta de capacidades o recursos técnicos, humanos, pero también, y hay que recalcarlo, la ausencia de la voluntad política. Esa es una
par de palabritas que siempre surgen cuando estamos hablando de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento y deben surgir. Es necesario que las tengamos en cuenta para el debate. Pero en ese reconocer la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, pues también debemos entender que personas como ustedes, como yo diría que más valientes que yo, si se quiere, están asumiendo una gran responsabilidad y que es una responsabilidad del Estado en cada uno de nuestros países. Yo me atrevo a decir que constitucional, voy a ser atrevida y lo voy a decir que constitucional en todos los países de la región. Y eso hace que sea más necesario aún que nos pongamos las pilas, como decimos aquí en Colombia, a hacer más visible todo lo que la gestión comunitaria del agua y el saneamiento está implicando para nuestras familias, en nuestras ruralidades, periurbanidades e incluso zonas urbanas de nuestra región. Principalmente en nuestra región, porque estamos aquí hablando de esto, ¿no? Pero hay que entender que esto también sucede en otros países del mundo. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque la gestión comunitaria del agua no solamente se está ocupando de llevar agua a través de un tubo y que abramos una llave y podamos tomarla y que la estemos llevando hasta la casita más lejana que permite la cota o que la fuente más cercana nos permite unir a un sistema. Porque hay que ver que nuestros territorios rurales son bastante complejos, bastante quebrados, tenemos unos paisajes muy, muy diversos. No solamente se encarga la gestión comunitaria de cobrar una tarifa por prestar un servicio. Esto es un mensaje que yo quiero que por favor nos quedemos en esta pequeña intervención, y es que cuando hablemos de gestión comunitaria del agua y el saneamiento no la entendamos solamente como la prestación de unos servicios, porque no se trata solo de eso. La gestión comunitaria es mucho más amplia. Porque a esa complejidad de nuestras comunidades se le suman aspectos que tenemos que tener en cuenta y de los que se encargan los gestores y gestoras del agua. La disponibilidad del agua, aspectos socioculturales, como la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, la cultura del agua, lo relacionado con eventos de variabilidad climática, que es lo que aplica, digamos, para nuestra región, pero también la contaminación, pero también la privatización de las fuentes, la ausencia de una gobernanza democrática del agua. Este es un tema del que es importante hablar y que tenga, por favor, ese apellido de democrática cuando hablamos de la gobernanza del agua. Y de una normativa, o más bien, la ausencia de una normativa clara y a la medida de lo que significa la gestión misma. Esto es muy importante porque ahí es donde tenemos un gran rezago en nuestros países. No tenemos una normatividad y una reglamentación que sea aplicable a la talla, como dice mi amigo Jorge Luis, de las organizaciones comunitarias. Y hay un problema todavía más grande que está adentro de las organizaciones comunitarias, de las comunidades, y es la débil participación de las comunidades mismas en todo lo que tiene que ver con la gestión comunitaria. Esto parece un poco extraño, pero es una de las grandes debilidades que tiene el modelo de la gestión actualmente. Y no nos quedemos solamente con saber que la gestión comunitaria está cumpliendo con esta gran labor. También sepamos que se dan debates y deben darse para que haya un reconocimiento de la gestión en todos los países de la región. Es necesario que las normativas y regulaciones sobre el agua en nuestros países, o al menos donde existen, porque no en todos existen, se revisen y se entiendan, y se entienda que el agua no nos llega a todos de la misma manera, ¿sí? Y que no todos tenemos la capacidad de pagar por un servicio, y que tal vez no tenemos la capacidad de pagar por un servicio que nos aporte realmente a nuestra salud, y si hablamos de comunidad, a la salud ambiental de nuestra comunidad. Es necesario que reconozcamos que hay luchas detrás de la gestión comunitaria del agua. Ya vamos a acabar. Sí, 2 minutos. Gracias. 2 Gracias. minutitos. Gracias, Linda, gracias.
y que esas luchas que por más de 70 años estas personas que conocemos como gestores y gestoras comunitarias del agua, el saneamiento han dado todo, incluso hasta su familia la han entregado para hacer la labor que están haciendo. Y aunque las mismas comunidades han llevado la gestión comunitaria del agua y el saneamiento a espacios asociativos, lo vamos a ver ahora con los compañeros que están aquí para presentarnos sus experiencias, justamente esa asociatividad, esos otros niveles de gestión requieren de que haya un acompañamiento que permita fortalecer mucho más a la gestión, que nos permita reconocerla. No nos olvidemos que la gestión comunitaria del agua va más allá del tubo y de la llave, por favor. Es un mundo bello y complejo del que debemos reconocer y entender desde sus diversidades. ¿Para qué? Para aportarle significativamente. Esa es la labor que tenemos quienes estamos allí. Llegamos también reconociendo que hay una última milla, nos hablan de la última milla en la Agenda 2030. ¿Qué implica esa última milla para las comunidades? Yo quiero recordar y cerrar diciendo que es importante que no dejemos a nadie atrás, eso lo dice Naciones Unidas, porque no olvidemos que cada día se nos están muriendo 1000 niños por enfermedades en el mundo, 1000 niños en el mundo por enfermedades diarreicas que están asociadas sobre todo a malas prácticas de higiene. Yo cierro aquí agradeciéndoles a ustedes por este espacio, porque sé que quienes se disponen a sentarse un día a esta hora a escuchar sobre este tema es porque tienen el corazón metido en esto, y a mí me encanta compartir con las personas que ponen el corazón a esto y no lo ven solamente como un trabajo, sino que lo ven como una oportunidad de aportar al desarrollo de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Agradecemos mucho tus palabras y pues nos quedamos mucho, bueno, al menos yo con esta reflexión del matrimonio entre la gestión y el saneamiento, ¿no? Bueno, nada más recordarles que si tienen alguna duda o comentario, la apunten y ya al final abriremos el conversatorio. Gracias, Johan. Bueno, ahora pues le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, a Fermín Reigadas, desde México. Fermín estudió física en la UNAM y tiene un doctorado interdisciplinario en agua en la Universidad de California en Berkeley. Fermín es cofundador de Cantor Azul y miembro de la Asamblea de la Red de Integridad por el Agua. Fue integrante de la Junta de Gobierno del Organismo Público Comunitario de Agua en Barriozabal, Chiapas, y ha sido asesor de las comisiones de recursos hidráulicos en el Congreso de Chiapas y en la Cámara de Diputados y de Diputados de México. Por su trayectoria de innovación y cambio sistémico, Fermín ha sido elegido como emprendedor social de Ashoka. Muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, María José. ¿Me puedes confirmar si se ve mi pantalla compartida? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad me da un gusto enorme estar en este espacio, también compartir con colegas de esta lucha de buscar el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento en los contextos rurales. Y bueno, pues también para mí es muy simbólico porque estoy en una etapa en la que después de 20 años de estar trabajando en agua en comunidades rurales, estoy cerrando una etapa muy importante en mi vida para ahora trabajar más en temas de conservación. Y bueno, entonces pues este conversatorio es también me siento muy alegre pues de poder estar compartiendo en esta etapa de cierre pues los aprendizajes que hemos tenido y también cómo hemos visto el tema de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento desde Cántaro Azul. Entonces, primero quiero compartir que tanto en México como en América Latina existe un gran contraste entre las zonas urbanas y las rurales en términos de acceso al agua y al saneamiento. Y además, no solamente está esta gran desigualdad, sino que también las cifras que se generan para los reportes de gobierno, pues ocultan lo que realmente sucede en las comunidades, ¿no? O sea, en México todavía se sigue reportando que hay una cobertura de agua entubada del 96%, cuando eso pues no representa la realidad. O sea, en la gran mayoría de las comunidades rurales no hay infraestructura que esté funcionando de manera adecuada. De todas maneras, la perspectiva de que exista la infraestructura pues es una perspectiva inadecuada, es una perspectiva que le ha
beneficiado a los gobiernos para mostrar que están haciendo algo y a las constructoras para recibir pagos para poner una infraestructura. Pero hay en el fondo un gran problema, que es el que la infraestructura por sí sola pues no genera ningún beneficio. Lo que genera un beneficio es cuando el agua llega a los hogares, llega diario, en todo momento, y es de buena calidad. Y entonces las cifras que se utilizan, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y muchas veces también en gobiernos locales, pues ocultan lo que realmente está pasando. Y eso tiene consecuencias significativas porque cuando se toman decisiones de cómo invertir presupuestos o de cuáles van a ser las políticas públicas de un gobierno, pues se voltea a ver a los números oficiales, no se voltea a ver a la realidad. Y quienes acaban, pues, asumiendo gran parte de estas consecuencias son las personas que viven en las comunidades rurales. Y Johanna nos platicaba de, pues, una de las consecuencias más graves que hay, que es el fallecimiento de niñas y niños por diarreas intensas que llevan a la deshidratación y generan, pues, la muerte, ¿no? Pues de una gran cantidad de personas en el mundo. Pero también hay otro problema que hemos normalizado y que no es tan visible y que tiene que ver con el impacto que hay en el desarrollo físico y cognitivo de cientos de millones de niñas y niños en América Latina por no tener suficiente agua, por consumir agua contaminada, principalmente con microorganismos patógenos, como la salmonela, la tifoidea, los rotavirus, el, la Yardia, el Cryptosporidium y muchos más. Y esta diarrea crónica, que si bien no genera una muerte inmediata, pues tiene un impacto muy grande porque, en especial en la población rural, que tiene ya pues menos servicios que el resto de la población, que sus nutrientes son más limitados, y entonces hace que esta diarrea crónica hace que no se absorban esos nutrientes y entonces modifica la capacidad de desarrollo biológico de las niñas y los niños. Y esto, o sea, si bien esto es resultado en gran medida de una desigualdad y de una marginación hacia lo rural y hacia las comunidades indígenas, también lo que hace este impacto es reforzar esas desigualdades, porque entonces ya no, las niñas y los niños ya cuando crecen y se desarrollan, ya no tienen las mismas condiciones para poder integrarse a la sociedad, no nada más las condiciones externas, sino las condiciones de sus propios cuerpos, ¿no? Entonces esto es pues una de las injusticias más profundas que hay, que siguen en países de América Latina, haciendo que la desigualdad continúe y que cada vez se profundice más. El impacto no queda limitado nada más en niñas y niños, sino también por ejemplo, las mujeres llevan gran parte de la carga porque al no contar con servicios adecuados, con instituciones fortalecidas, pues la sociedad las ha llevado al punto en el que entregarles la responsabilidad de que acarreen el agua hacia su hogar, ¿no? Y esto pues también tiene un impacto importante en ellas, en su calidad de vida, en su salud, en tener menos tiempo para desarrollarse de manera equitativa con los hombres en sus comunidades. Y por si fuera poco, pues tampoco se les abre espacios para que participen en las decisiones. Entonces, como esto podemos ver pues una serie de consecuencias que son muy graves y que deberían de movilizarnos a toda la sociedad, pero en especial a las autoridades, para poner un alto. Estos problemas son problemas del milenio pasado, no son problemas que deberíamos estar acarreando en este milenio y en el año 25, pues en el 2025. Tenemos todas las condiciones para resolverlo y ahorita vamos a ver más adelante cómo sí se puede, o sea, cómo sí se puede y cómo se ha logrado también en muchos de estos lugares. Pues la gestión comunitaria del agua, Johanna ya nos compartió una muy buena descripción. Yo quiero nada más a lo mejor complementar diciendo que son figuras que emanan ante la ausencia del Estado y que emanan a través de procesos organizativos locales, como las asambleas comunitarias. De los pocos procesos organizativos que quedan en nuestra sociedad en donde existen un alto nivel de participación, donde existe transparencia en la toma de decisiones, donde existen consecuencias también adecuadas. Y no es que sea perfecto, pero son espacios en donde en la mayoría de las comunidades se ha logrado mantener este tipo de instituciones y que son las que ha hecho
que las comunidades puedan funcionar, pueda haber vida en las comunidades, ¿no? La gestión comunitaria del agua también, como decía Johanna, pues tiene muchísimas aristas que van desde la conservación del bosque y los suelos, la protección de las fuentes, la construcción de infraestructura para captar el agua, la conducción, el almacenamiento, la distribución. Algo que es muy importante y que es muy ausente, en especial en México, es la desinfección del agua para que el agua llegue de buena calidad, o la potabilización, cuando también hay otro tipo de contaminantes. Y esto es un poco más como lo visible y lo físico y la parte como del ecosistema. Pero en gran medida la gestión comunitaria del agua y del saneamiento se sostiene gracias a los procesos sociales, las aportaciones de tiempo, económicas, en especie que lleva a cabo la comunidad, los acuerdos que se generan para cuidar un bien común, y también las interacciones que hay con otras comunidades para poder aprender sobre qué ha funcionado en un lugar y qué no. Y finalmente también está todo el componente de, bueno, ¿y qué hacemos con el agua después de utilizarla? Y entonces todo lo que tiene que ver con el higiene y el saneamiento. Entonces, bueno, o sea, con esta perspectiva rica de la gestión comunitaria del agua, pues también podemos ver como los retos que enfrentan los comités, ¿no? O sea, primero, pues una poca o nula asistencia externa, entonces casi tienen que inventar la rueda a cada comunidad sobre cómo organizarse, y afrontar los retos de manera individual como comunidad, ¿no? Porque no existen estas instituciones, o en pocos lugares existen estas instituciones externas que les brindan un apoyo. También vemos cada vez menos presupuesto. Esto es claro en México. Por ejemplo, aquí en Chiapas se invertían 1,000 millones de pesos al año, y ahora se están invirtiendo 100 millones de pesos al año. O sea, completamente en contra de la progresividad que debería existir en los derechos humanos. Vemos una falta de reconocimiento normativo y jurídico. También hay retos más internos de la propia gestión comunitaria del agua y el saneamiento, como los conflictos por el acceso al agua, en donde se ha ido erosionando la visión de un bien común del agua, y ahora han aparecido caciques o personas que acaparan las fuentes de agua dentro de los territorios rurales, poniendo cuotas o manteniendo secuestradas a las comunidades a través de algo que no es suyo, ¿no? Que por lo menos en México es un bien de la nación, pero que también esto refleja la ausencia y el vacío que han dejado las instituciones públicas. Y también otro reto interno es como la alta rotación que hay en quienes integran a los comités. Entonces, bueno, aunque existen estos retos, pues desde Cántaro Azul y muchas de las organizaciones con las que trabajamos, pues reconocemos que ya hay algo construido, y que eso construido hay que fortalecerlo, hay que reconocerlo, y hay que crear condiciones para que siga pues por un camino en el que cada vez puedan tener mejores recursos, más recursos y mejores condiciones para poder mejorar la provisión de los servicios de agua. Y en eso creemos que la asociatividad, pensada la asociatividad como cuando se juntan los comités y los patronatos, es cuando hay un trabajo entre pares, creemos que es lo más, o sea, la clave para poder lograr esta transformación que permita romper este ciclo de desigualdad que hablaba en un inicio. Y la asociatividad tiene como dos aristas muy importantes. Por un lado, el poder compartir, y qué no ha funcionado, dónde se han tropezado, qué sí les ha funcionado, qué es posible. Y en ese compartir es fundamental para crear buenas prácticas, y que esas buenas prácticas sean lo común y no lo raro, no lo extraño, o no lo poco que se puede llegar a encontrar. Y un elemento también fundamental de la asociatividad es el lema que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿no? De la unión hace la fuerza. La dispersión que hay en la ruralidad crea una condición estructural de desigualdad en términos de representación política y social, y no hemos generado instituciones a nivel municipal, estatal o federal que reduzcan esas asimetrías. Entonces, una de las estrategias es que se junte la gestión comunitaria del agua para aumentar una voz y romper esta gran asimetría de poder que existe entre las autoridades y la gestión comunitaria del agua. Y en la asociatividad, pues en México la verdad es que estamos apenas empezando. O sea, la asociatividad en México existe a nivel comunitario, nada más. Hay muy pocos casos, ahorita los voy a comentar, de asociatividad a otras escalas. Pero en muchos países de América Latina, la asociatividad se ha logrado a niveles municipales, estatales o de departamentos, provincias, y también a nivel federación y confederación, ¿no? Como con la CLOXAS, en la Confederación Latinoamericana.
En México tenemos pues la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Zitalá, que representa más de 32 localidades, la de Chenaló, que también ahorita van más de 22 localidades que se han sumado, y la Asamblea de Comités de Agua en Berriozábal, con 44 comunidades, y de manera más reciente también la Red Defensora del Agua en Chiapas, que aglutina a más de 115 organizaciones comunitarias de agua y saneamiento en 9 municipios del estado. También en México existen otras experiencias como Escuelita del Agua en Morelos o el Estado de México, y algunas que no hemos encontrado, pero que seguramente están ahí, pues que están haciendo este trabajo de compartir y de tener una mayor representatividad. Y creemos que no es, lo que voy a mencionar ahorita no es el único mecanismo, pero sí creemos que en especial con lo que nos comentaba Johanna, y para romper esta gran desigualdad en el contexto rural, es necesario que las instituciones públicas se involucren y que se involucren formando acuerdos público-comunitarios. Que dejemos atrás, en América Latina ha sido muy claro cómo las asociaciones público-privadas no le han funcionado a la gente. Entonces, si en América Latina aportamos que las asociaciones público-privadas nos llevaron a las guerras del agua en Cochabamba y también a impulsar el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, bueno, pues también en América Latina proponemos los acuerdos, las asociaciones y los organismos público-comunitarios, en donde existe una relación horizontal entre las comunidades y las instituciones públicas. Y aquí pues quiero mencionar de manera muy breve, ya para finalizar, pues el trabajo que se hizo en Berriozábal para crear, o que es un municipio aquí en Chiapas, para crear un organismo público comunitario. Aquí en el mapa podemos ver cómo un municipio pues tiene su cabecera municipal, donde concentra gran parte de la población, y luego las comunidades rurales, que como mencionaba, no logran tener esa representación política o social en la toma de decisiones. Pero sí, las organizaciones comunitarias, las OXAs, se articulan entre sí a través de procesos como asambleas, entonces van formando una representación de todo el territorio rural y pueden encontrarse con las instituciones públicas en una figura como un organismo municipal de servicios comunitarios de agua y saneamiento. En el caso de Berriozábal, algo fundamental de este organismo es que tiene una junta de gobierno y esa es su máxima autoridad. No es el presidente municipal o la presidenta municipal de manera individual, es la junta de gobierno. Y lo que permite esto es que en la junta de gobierno la mitad más uno de los integrantes son seleccionados por las asambleas de organizaciones comunitarias. Entonces tienen la mayoría de votos en la junta de gobierno. Obviamente la presidencia municipal tiene mucho peso también, pero ya al tener la mayoría de votos les permite sentarse de manera horizontal en la mesa y tomar las decisiones más importantes que norman el actuar operativo de una institución pequeña, eficiente, que cuenta con una dirección general, un área técnica social y un área administrativa. En este momento empezaron siendo 3 personas, ahorita son aproximadamente 5 personas que le dan servicio a todo el contexto rural. Y nos han llevado pues a comunidades a tener resultados muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la comunidad de San Isidro, donde en un inicio pues se hace una pequeña inversión para reparar el sistema que había sido construido hace más de 20 años y poder reparar las válvulas, que no existieran tantas fugas. Y cuando el comité y la comunidad ven que eso es posible, porque ya existe este acompañamiento externo, que existen también una claridad de cómo se van a trabajar las cosas, y luego ven el resultado de cómo entonces ya no se pierde tanta agua, empieza a llegar a los hogares, pues entonces empiezan a tomar decisiones de decir, pues antes bombeábamos el agua 2 veces por semana, pero ¿qué tal si ahora empezamos a bombear el agua todos los días? Y al bombear el agua todos los días, entonces la gente ya no tiene que almacenar el agua en su casa, porque cuando la gente almacena el agua en su casa, pues quienes tienen más dinero tienen cisternas, tinacos más grandes, entonces pueden usar más agua, y quienes no, tienen que almacenar el agua en cubetas. Entonces eso genera también desigualdad dentro de la comunidad. Y también al tener que almacenar el agua, ahí también se contamina, y es más difícil la cloración, porque el sistema es intermitente. Entonces, cuando empiezan a bombear el agua todos los días, empieza a haber equidad en el acceso al servicio de agua. Y esto ha llevado a este comité pues también a tomar decisiones, y si antes su tanque de almacenamiento estaba en un terreno privado y el privado le pedía una gran parte de esa agua para su ganado, con el plan de con el permiso de tener el tanque en su territorio, pues ahora la comunidad decidió ya utilizar su presupuesto participativo con el municipio para poner su tanque dentro del terreno del ejido.
Y esto ha ido pues logrando una transformación muy, muy importante en la comunidad, donde ya se ve la gestión del agua de una manera, o sea, ya se palpa, y al palparla, entonces las personas apoyan más al comité, el comité se fortalece y van cada vez atendiendo más problemáticas, y ahora están en el punto de decir, ahora cómo nos hacemos responsables también del saneamiento. Y ya finalmente, pues a mí también me sorprenden los resultados que se han logrado en un organismo como este, o sea, cuando uno ve una institución con un plan estratégico a 10 años, ¿no? Que ese plan estratégico realmente guíe trienio por trienio, no nada más en el mismo gobierno, cuáles son las prioridades y cómo se van a llevar a cabo esas acciones. Reglamentos internos, planes operativos anuales que tienen que ser aprobados también por las comunidades, y la priorización de inversiones, que a mí me parece, o sea, realmente me conmueve el ver cómo representantes de una comunidad dijeron, no, entendemos que con la perspectiva del derecho humano al agua vamos a empezar con las inversiones con quienes tienen mayor rezago. Entonces yo voy a votar a favor de que otras comunidades se beneficien antes que yo. Y es esta dinámica de pasar del competir por los recursos y pelear por ellos, y para que yo gane tú tienes que perder, a una dinámica en la que si nos sumamos, entonces todas y todos vamos a ganar, y vamos construyendo un tejido social y vamos construyendo procesos democráticos que van a tener retos y tropiezos en el camino, pero esos tropiezos te mandan una señal que te permiten el poder avanzar. Perfecto. Y te permiten poder avanzar hacia adelante con una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, también pues el OMSCAS, este organismo público comunitario, pues le ha apostado a tratar de ser un modelo que pueda ser replicado en otras comunidades, en otros municipios. Hasta ahorita entendemos que existen 2 organismos público-comunitarios así institucionalizados, ¿no? O sea, uno en Senagrap, en Ecuador, y otro Berriozábal, en Chiapas. Y creemos que esto debería de replicarse, y entonces el organismo público comunitario ha compartido estas experiencias, participando en iniciativas, foros, y pues impulsando todo este reconocimiento y esta forma de trabajo que privilegia el bienestar de la población y no nada más el de las autoridades. Pues con esto comparto, y con ganas también de comentar otras cosas en la conversación. Gracias. Muchas gracias, Fermín. Muy interesante la iniciativa y la propuesta de la organización público comunitario. Bueno, ahora le damos la bienvenida a José Agualema, que él es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría de Desarrollo y Ambiente, que nos acompaña desde Ecuador. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesor en temas de desarrollo local, ambiente y riego parcelario, aportando desde una perspectiva técnica y territorial. Tiene una amplia experiencia en el trabajo con comunidades y organizaciones en el ámbito del manejo sostenible del agua, el suelo y la producción agrícola. Entre sus principales experiencias se encuentra su labor como técnico para el manejo y conservación de suelos en CARE Internacional entre 1990 y 1993, así como su participación en el proyecto de riego Patococha, donde fue consultor en la implementación de chacras integrales bajo riego. En años recientes ha colaborado con el gobierno provincial, y desde 2020 se desempeña como coordinador de Senagrap, donde continúa impulsando proyectos productivos y de gestión del agua con enfoque comunitario. Es un gusto contar con tu participación, así que te cedo la palabra. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, un saludo cordial de acá desde Ecuador. Es un gusto volver a ver a algunos conocidos que han visitado nuestras oficinas. Sí, en verdad, el Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable, Senagrap, como ven en la lámina, ya tenemos nosotros más de 22 años que estamos trabajando en este tema. Lo que llama la atención es la alianza público-comunitaria, inclusive acá dentro de nuestro país, nuestra región, es muy complicado de formar esta alianza. Sin embargo, Senagrap sigue trabajando en esa manera, entonces quisiera dar a conocer, ¿no? Es una unión o alianza entre el gobierno municipal del Cantón Cañar más las juntas administradoras de agua potable. Obviamente los fines es mejorar las condiciones de vida de cada una de las comunidades y juntas a través de
de un manejo sustentable de los recursos, en este caso específico nuestro, el tema del agua, a través de la organización, a través del cuidado ambiental, a través de que tengan la infraestructura y cada uno de los sistemas. Si me puede pasar, por favor. Como decía Fermín, en realidad la historia del SENAGRAP es igual que ha contado, ustedes han contado, no es bastante complicado el tema organizativo. Sin embargo, acá por las debilidades que tenían las juntas de agua, por la necesidad, como decía Joana, que no llegaban los beneficios a cada una de las juntas, es que se inició con ese reto en el año 2002, donde apenas 14 juntas de agua se dieron ese reto de organizarse, guiado obviamente a través en ese entonces de muchas ONGs que existían acá. En el tema agua trabajaba Protosedir y obviamente hubo la apertura del gobierno municipal. Ahí se crea el SENAGRAP inicialmente a través de un proyecto que era para 10 años. Luego de esos 10 años, obviamente las ONGs siempre, como en todo lado, se van retirando. Entonces decían, bueno, algo tiene que quedar acá en la zona. Y empezó una etapa de transición donde el gobierno municipal supo dar acogida y en el 2015 prácticamente le reconoce como parte del municipio y queda ya establecida que actualmente desde 2015 hasta acá está ya como institucionalizada a través de una política pública que es una ordenanza que ha dado buenos resultados, digamos, porque existe el apoyo de la parte política en este caso, ¿no? Viendo las necesidades en vista de que obviamente el municipio no podía dar el servicio que se merecía a las comunidades, entonces se creó esta institución que es obviamente reconocida por cada una de las juntas que actualmente vamos trabajando. Siga, por favor. Me ayuda pasando. Bueno, como ya los antecedentes ya lo habían manifestado los compañeros que antecedían en la palabra, realmente el servicio de agua que prestaban las juntas o el propio municipio era bastante con muchas dificultades, no existía agua de calidad, las infraestructuras siempre estaban en malas condiciones, las capacidades de las comunidades no habían, ¿no es cierto?, para poder dar un eficiente manejo, no había la participación de jóvenes, la participación de la mujer, en esos años realmente no había nadie garantizaba, digamos, la administración, la operación y mantenimiento de manera eficiente. En ese sentido, esas son las causas por las que se crea esta organización. Eh, bueno, para nosotros la gestión comunitaria del agua realmente es bastante amplio, bastante complejo también, ya que se trata de que una comunidad, una organización como Junta de Agua que llaman acá, en realidad se organice. Es bastante difícil. Obviamente es en base a la necesidad que cuentan, ¿no es cierto?, que queremos contar. Para organizar, realmente es difícil. Una organización que actualmente tenemos, sí se ha logrado avanzar, se ha logrado mediante capacitaciones, mediante asambleas. Digamos que la mayoría, hablemos de las 133 juntas que actualmente trabajan con el SENAGRAF, están ya en condiciones de planificar sus propias actividades, de implementar, de controlar, de monitorear la calidad del agua, por ejemplo, que hoy en día venimos trabajando bastante porque las condiciones climáticas a través del cambio climático también han cambiado muchísimo, entonces el agua que dicen los compañeros usuarios en realidad ya no son las mismas. Igual que se decía, ¿no es cierto?, con toda esta capacitación ellos pueden tomar sus propias decisiones. Eso que igualmente ya manifestaban ustedes debe ser de una manera participativa a través de asambleas, de una manera democrática, para que esto funcione y en realidad supla las necesidades de ellos. Y con eso obviamente vamos a lograr, ¿no es cierto?, una administración, una operación y un mantenimiento del sistema de agua eficiente, que es lo que se quiere, y generar procesos también de involucramiento y empoderamiento de los consumidores. Obviamente, el tema acá, el problema que tenemos es un poco
con la migración de muchos dirigentes ha debilitado las organizaciones, entonces los procesos son cíclicos. Una vez ya capacitamos, luego nuevamente tenemos que capacitar a nuevos dirigentes, especialmente tenemos inconvenientes por el tema de que va la gente joven, los líderes van saliendo y va quedando gente de la tercera edad. Entonces es más complicado porque hay muchísimas comunidades que trabajamos nosotros, son quichua hablantes y la mayoría de ellos no saben leer y escribir. Entonces esas son las dificultades que nosotros pasamos. Sin embargo, cada vez, como ven ustedes ahí, también vamos trabajando de manera integral. Ese es el tema de que no solamente las comunidades trabajan para suplir el agua de consumo, sino también para suplir el agua de riego. Para eso entonces ellos el manejo que lo hacen es de todo un territorio y todas las actividades que ellos realizan, la parte productiva, la parte económica, ¿no es cierto?, la parte ganadera, el agua de tomar. Entonces, en realidad, el desarrollo que hacen ellos es de manera integral. Entonces, la naturaleza, son las actividades que hacemos nosotros, son el tema de riego, el tema de saneamiento. A veces también, ¿no es cierto? Ahí hay en distintas comunidades también el tema a través de la ganadería se produce bastante leche, también se trabaja ya de manera de servir el agua para las industrias. Entonces, todo eso van trabajando, viendo las necesidades y diferenciando también cómo vamos a ir gestionando cada uno de los territorios. Siga, por favor. Eh, y para eso hemos tratado ya lo que dijeron, ¿no? Que la experiencia principal acá es que la asociatividad que se ha dado entre el gobierno local y las juntas administradoras de agua. Y para ello también la institución, como decíamos, está institucionalizado ya eh, eh, la junta entre el gobierno municipal y las juntas de agua. Se ha conformado ya el consejo de administración que lleva adelante, ¿no es cierto?, que administra al Senagraf, y luego el Senagraf también tiene ya un equipo administrativo, operativo, que ya sale a prestar la asistencia técnica a cada una de las juntas con quienes trabajamos nosotros. Continúen más, por favor. Sí, bueno, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Que es una alianza entre las juntas, entre el GAD de Cañar, inicialmente Protocedir, y luego actualmente cómo estamos manejando. Nosotros tenemos ya el Consejo de Administración, donde existen 5 miembros, dos que son representantes del municipio y tres representantes de las juntas, de las 133 juntas de agua, que son elegidas en asambleas generales, y ellos son los que son la cabeza principal de nuestra institución. Siga nomás. Y luego, como decíamos, la parte fundamental es el fortalecimiento organizativo. Bueno, acá hemos fortalecido, ya que la costumbre, digamos, acá la parte cultural, la parte fuerte de las comunidades era también a través de la organización, hacían las mingas y nosotros hemos fortalecido. Para ello, en la parte social, trabajamos el procedimiento parlamentario, la conformación de los directorios, que obviamente las normativas así lo exigen, la formación de liderazgos para no perderlos siempre que haya las migraciones, el enfoque de género. El género es importantísimo porque la mayoría de juntas de agua, inclusive tenemos mujeres haciendo los roles de operadores del sistema de agua. La resolución de conflictos que anteriormente habían bastantes y que hoy en día ha disminuido. Y también apoyamos en el tema de la legalización, que actualmente la normativa de nuestro país exige que cada una de las juntas de agua sean jurídicas. Entonces ahí necesita una serie de documentos, necesita una serie de trabajo, digamos, en la parte administrativa. Entonces, nuestros compañeros están para fortalecer y capacitar eso. Y para que funcione, obviamente ya se mencionaba también en las intervenciones anteriores de que debe haber normativas internas para que funcione también de manera adecuada. Apoyamos en los reglamentos internos, en la rendición de cuentas, obviamente para evitar los inconvenientes que muchas veces existen
cuando falta, si estos dineros, si estas tarifas que se pagan, dicen dónde están, qué ha pasado, en qué se ha invertido, entonces que haya claridad, entonces siempre estamos apoyando en la rendición de cuentas. El cálculo de las tarifas me parece que es importantísimo también en nuestro medio, en vista de que nosotros trabajamos para que cada una de las juntas sean sostenibles con sus propios recursos, entonces hay que hacer de manera analítica, que propiamente con ellos, a ver cuánto nos cuesta dar el servicio de agua a cada una de las familias, entonces se hace de una manera participativa y de una manera que sea justa para cada uno de ellos y puedan sostenerse en el tiempo. Igualmente nos apoyamos en la declaración de impuestos y también el sistema de cobros. Tenemos juntas a veces un poquito grandes, más o menos con usuarios sobre los 500 usuarios, entonces necesitan ya un sistema computarizado para poder cobrar. Juntas pequeñas todavía lo hacemos de manera manual, entonces esas son las maneras de cómo nosotros vamos fortaleciendo a las comunidades. Eh, También el fortalecimiento técnico, lo decíamos, para que funcione el sistema necesitamos a alguien que conozca el funcionamiento de toda la infraestructura. En este caso, los operadores que tienen que dar el mantenimiento y la habilitación perfecta, digamos, o adecuada del sistema. Capacitamos en el manejo de válvulas, en el tratamiento del agua. También se hablaba, ¿no es cierto?, de la calidad del agua. Entonces nosotros lo que usamos acá es el tratamiento de agua a través de la cloración, como ya lo manifestaron también en las intervenciones anteriores. Igual hacemos el cuidado, el lavado de la infraestructura, ya le había manifestado la capacitación al operador, arreglo de daños, la rehabilitación del sistema, obviamente cuando ya hay algunos daños, especialmente nosotros estamos pasando una época de invierno que va desde enero a mayo. Entonces ahí nosotros tenemos áreas ya donde sufren algunos inconvenientes por el tema de los deslaves. Ahí es cuando nosotros como técnicos les damos la asistencia para ver los daños y calcular los montos que se necesita para poder realizar. José, te queda un minutito, por favor. Ya, ya sigámonos, ya, Sí. pasemos nomás. Ya el proceso formativo, pues igual ya hemos hablado de la capacitación. Siga, por favor. Siga nomás. Esto quisiera mencionar, del anterior quisiera mencionar. O hay esa parte. Lo que hablaban también de la parte, no sé si me puede poner la gestión integral. La siguiente, esa, ahí. Esa, por favor. Bueno, lo que decía, la gestión integral del territorio, decían nuestras comunidades, no, como decía al inicio, no están viendo solamente el sistema de agua para tomar, entonces ellos, como se vive, ¿no es cierto?, de lo que produce el territorio, prácticamente se gestiona todo el territorio, todas las actividades que hace la comunidad están a través de las mingas, vamos haciendo, ¿no es cierto?, buscando también otras instituciones que nos ayuden cuando hablaban del tema de la gobernanza. También el tema de se respeta la identidad cultural de cada uno de ellos, ¿sí? El tejido social a través de las capacitaciones, a través de las asambleas, tratamos de que esté bien consolidado, que esté bien reconocido y sea fortalecido cada vez. Y las actividades económicas, tenemos la agricultura, tenemos, ¿no es cierto?, la ganadería y ese tipo de cosas. Y entonces queremos de que todo eso vamos trabajando con la comunidad para que no sea solamente el agua. Con eso yo creo que podríamos hacer un resumen de todo lo que viene haciendo el SENAGRAP para obviamente como punto central sea, ¿no es cierto?, bien manejado el tema del agua. ¿Por qué? Porque en el territorio está todo este tipo de actividades y tratando de cuidar, ¿no es cierto?, obviamente hoy en día las vertientes, de acá nosotros tenemos los paros y las recargas hídricas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José, por compartir la experiencia de Senagrap desde Ecuador. Y bueno, doy ahora la bienvenida a Jorge Luis Amaya. Él es trabajador social de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de proyectos, gestor comunitario del agua y el saneamiento. Desde el 2019 es presidente de Aquacol.
Ha participado en proyectos de diseño de sistema de abastecimiento de agua, saneamiento y educación ambiental rural y fortalecimiento de capacidades con diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente trabaja con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia. Muchas gracias por participar, Jorge. Adelante. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Vale, no, muchísimas gracias a la red por la oportunidad. Darle un saludo a todas y a todas las personas que están participando, que nos están acompañando. Para mí también es un honor y un placer poder participar en este espacio con personas que conozco de la gestión comunitaria del agua, que hemos caminado este proceso de gestión comunitaria del agua ya durante mucho tiempo y consolidando ese proceso de asociatividad que es tan importante. Entonces, no, muchísimas gracias. Y bueno, básicamente creo que ha venido siendo muy interesante los tres compañeros que me antecedieron frente a qué entendemos como la gestión comunitaria del agua, la importancia de la gestión comunitaria del agua, y creo que Senagrad nos acerca mucho ya a otro aspecto que tiene la gestión comunitaria del agua, y es la asociatividad como un nivel de fortalecimiento para la gestión comunitaria del agua, para la injerencia y para la representación de la gestión comunitaria del agua. Bueno, quiero hablarles un poco de esa experiencia desde lo que es Aquacol. Pues Aquacol es la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento de Colombia. Somos una organización que tiene 24 años de conformarse, de haberse conformado, y representamos pues a varios acueductos comunitarios de los departamentos del Valle y del Cauca aquí en Colombia. Y quisiera como mencionarles, si bien esto no es una definición teórica ni académica, sí es una definición desde lo que nosotras y nosotros consideramos que somos como gestores y gestoras comunitarias del agua, y es que somos agua, somos territorio y somos paz. Somos hombres y mujeres que por amor a los otros, a nuestro territorio, a nuestro entorno, nos comprometimos desde nuestras capacidades, voluntad, empatía, y creamos iniciativas colectivas cargadas de solidaridad, cooperación y trabajo mancomunado en pro de lograr que nuestras comunidades puedan contar con soluciones de abastecimiento de agua y saneamiento para su bienestar y calidad de vida. Esta fue una construcción que hicimos las y los gestores en Aquacol, así nos identificamos, así nos creemos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguien habla? No, creo que hubo una interferencia, pero ya. Ok, ya. Y bueno, ¿qué es Aquacol? Aquacol es una organización, como les decía ahorita, tenemos 24 años de existencia, y también aparte pues hemos venido impulsando que se fortalezca aún mucho más esa asociatividad en la gestión comunitaria del agua, como cofundadores de la Confederación Latinoamericana, CLOCSAS, y cofundadores de la Confederación Nacional de Acueductos Comunitarios aquí en Colombia, que es COXASCOL. Como les decíamos, pues somos una organización de segundo nivel, no somos gubernamental, somos una entidad sin ánimo de lucro en el país, somos netamente de base comunitaria, pero la base comunitaria de nosotros está en la zona rural y está en la zona periurbana. Y pues eso hace que finalmente entendamos que la gestión comunitaria del agua no es exactamente ni exclusivamente para y de la zona rural, si bien se da mayoritariamente allí, también ya por la evolución de los territorios, también ya podemos hablar de que es periurbana e inclusive urbana. Estos son nuestros valores como organización, es lo que realmente consideramos que es muy importante para nosotros como organización. Siempre en la lanza la solidaridad, que es lo que nos mueve y nos une como organización. Aquí ya podemos ver un poco geográficamente dónde estamos como organización. Estamos pues en los dos departamentos que son Valle del Cauca y Cauca, es el suroccidente de Colombia, colindando pues toda la costa pacífica con los Andes colombianos, y básicamente pues también tenemos unos niveles de asociatividad
que creo que ahorita de pronto en la discusión que tengamos de las reflexiones podemos entrar a tocar como cuáles son y la importancia de estos, ¿cierto? Y lo que pues también significa para este proceso que Fermín lo llamaba, lo mencionaba ahora, y Johanna, de cómo precisamente esa respuesta ante esos otros procesos de privatización, de mercantilización, pues como también la asociatividad de sus niveles refuerza el proceso colectivo y refuerza el proceso social que tenemos la gestión comunitaria del agua. Para hablarles un poco del contexto colombiano, son datos directamente del mismo estado. Colombia tiene una cobertura de acueducto en su zona rural del 76%, y siempre mencionamos esto: cobertura no es igual a calidad, o sea, no es igual a agua potable. Cobertura no es que haya continuidad a las 24 horas, cobertura no es que le llegue exactamente a todo el mundo, y segundo, cobertura no significa que sea agua potable. Es agua que llega por un mecanismo, sea tradicional o convencional o alternativo, que llega agua. El hecho es que en Colombia hay más o menos 12 millones de personas con una inadecuada prestación del servicio, entendiendo que Colombia tiene 55 millones de habitantes y tiene 2,6 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Entonces, en ese contexto, nuestro país, Colombia, necesitaría 107 años, al ritmo que va, en las formas que va, para alcanzar la universalización de los servicios públicos, sea agua potable y sea saneamiento. Entonces es un contexto bastante complejo que responde a otras circunstancias, y entre esas tiene que ver con que, pues, el proceso, por ejemplo, de alianzas público-comunitarias en Colombia no se ha consolidado. Si bien con el actual gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo, y es que en Colombia los planes nacionales de desarrollo, los gobiernos nacionales son ley, empieza por reconocer la gestión comunitaria del agua en su artículo 275 y también impulsa los procesos de alianzas público-comunitarias. Realmente en Colombia estamos en pañales en este tema, y quizás eso sea una de las situaciones que también no ayude mucho a que ese contexto que les mostré pueda lograr darse. Igual en ese sentido, ¿cuáles son las dificultades que los OXAS, que los acueductos comunitarios, como nos reconocemos en Colombia, enfrentamos? Lo primero es que nosotros, los acueductos comunitarios, gestionamos los servicios con un mínimo apoyo nacional, departamental y municipal. En Colombia hay 3 niveles de gobierno: está el nacional, está el departamental, que es el regional o el provincial, y está el del nivel municipal. En ninguno de los tres el apoyo es realmente mínimo. De hecho, uno podría decir que el apoyo es más grande es del nacional, y del digamos, departamental y municipal es escaso, que debería ser lo contrario. También hay pocos interlocutores que representen esos intereses de las OXAS, a pesar de que tenemos procesos consolidados de asociatividad. Aún no somos lo suficientemente fuertes para lograr esas interlocuciones importantes como agremiación, como gremio, que generen esos impactos. Y nos enfrentamos a un marco regulatorio que no responde a esas condiciones, a esas realidades de la gestión comunitaria del agua. No en vano, por eso hay una iniciativa en el Congreso de la República de una ley propia para los acueductos comunitarios. Está avanzando en discusiones, pero al contexto actual, el marco regulatorio, el marco legal que hay en Colombia es un marco que no reconoce de entrada a la gestión comunitaria del agua. Recién les estoy diciendo que es en este actual Plan Nacional de Desarrollo, o sea, allá por el 2023, que se vino a reconocer que existen legalmente gestores comunitarios del agua en Colombia, porque la Constitución del 91 no lo hace, la Ley 142, que es la Ley de Servicios Públicos del país, que es del año 94, tampoco lo hace. Es decir, estamos hablando de más de 2 décadas en que se suscribió una constitución política y no reconoció algo que existe hace muchísimos años antes de que esa misma constitución fuese aprobada. Aparte de ese marco regulatorio y legal
que no reconoce la gestión comunitaria del agua, también nos enfrentamos a que hay unas altas cargas financieras y tributarias. Nosotros los acueductos comunitarios tenemos que, en Colombia, legalizarnos a algo que se llaman cámaras de comercio, que es una institución privada, que es la que nos dice si podemos existir legalmente o no. Tenemos que también hacer una serie de procesos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el fisco, aquí en Colombia, que se llama la DIAN. También tenemos que estar constantemente haciendo procesos ante la Comisión de Regulación de Agua Potable, que es una institución del Estado que regula todo el tema del marco regulatorio, y la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que haga ese vigilancia y control, pero desde una óptica que no reconoce esas particularidades. También tenemos debilidades de tipo, digamos, social, administrativo, técnico, financiero, que afectan esa capacidad de gestión y que, como no tenemos un apoyo nacional, pues nos genera este tipo de cosas. Aparte, obviamente, las deficiencias técnicas, porque no hay inversión, porque la inversión cuando se hace luego en operación y mantenimiento no se hace de manera efectiva, no es completa. Entonces, pues eso genera que haya una serie de dificultades que ante eso, pues las y los gestores estamos enfrentando y garantizando que más o menos 12 millones de colombianas y colombianos tengan acceso al agua y al saneamiento. Aún con todas estas dificultades, aún con este panorama, las y los gestores comunitarios del agua en Colombia garantizamos que el derecho humano al agua, muchas veces no agua apta para el consumo humano, les llegue a más de 12 millones de personas en el país. Pasaré muy rápidamente por esto porque quiero entrar como a otro proceso, y es un poco qué hemos hecho nosotros propiamente como Aquacol para fortalecer nuestras asociadas en pro del fortalecimiento de la capacidad de esa gestión comunitaria del agua. Por un lado es fortalecer su capacidad de gestión a través de las asesorías, de las capacitaciones en todos estos aspectos que desde Aquacol entendemos que la gestión comunitaria del agua tiene aspectos organizativos, administrativos, técnicos y sociales. Eso desde una metodología que es participativa, pero que potencia y privilegia el aprendizaje entre iguales. Todas y todos tenemos siempre algo que aportar, tenemos una experiencia y un conocimiento previo que podemos aportar para ese fortalecimiento integral de todas y todos. Obviamente, el tema de las economías de escala, siempre poder hacer economías de escala reduce esos costos y esos gastos a los acueductos comunitarios. También impulsamos que eso se dé dentro de las organizaciones y con el apoyo de Aquacol. Y obviamente todo el tema de la interlocución con las instituciones gubernamentales. Estas dos fotos es nuestra directora ejecutiva, nuestra compañera Ángela, y esta es la exministra de Vivienda en Colombia. En Colombia el Ministerio de Vivienda es el ente rector del sector de agua y saneamiento en el país. Y esta foto aquí es un encuentro que hubo de acueductos comunitarios que organizó la superintendencia, y aquí estábamos pues sentados hablándole al Estado frente a las necesidades de los acueductos comunitarios. Y obviamente la incidencia en los programas y en las políticas públicas. En este momento en Colombia hay la discusión de una política pública para la gestión comunitaria del agua. Promovimos la creación del espacio que se conoce como la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, donde nos sentamos con el ministerio, donde se sientan redes de acueductos comunitarios del país a dialogar y a generar procesos de incidencia en ese tema de lo que el ministerio debe hacer para todo el tema de promulgación de políticas públicas del sector. Siempre, obviamente, insistiendo en el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y en que las principales demandas que hacemos se puedan concretar. Finalmente, aparte de este proceso de gestión, de fortalecimiento y acompañamiento, hay una línea que es el Centro de Apoyo a la Sostenibilidad, CAS, y es un poco pensado como una forma de fortalecer también la gestión comunitaria del agua a partir de el ofrecimiento de servicios que los acueductos sabemos necesitan, como por ejemplo hacer un estudio tarifario en el país o llevar su contabilidad. Pues esto lo ofrece Aquacol, lo hace a un costo mucho más bajo y hace un acompañamiento mucho más profundo y más integral. No simplemente, por ejemplo, se le lleva la contabilidad
a la organización como haría cualquier contador público, sino que se hace el asesoramiento en todos los niveles de la gestión. Esto ya lo venimos implementando desde el año 2020 y estamos en ese proceso de consolidar también como ese apoyo a las organizaciones desde esta oferta, digamos, como tal de los servicios. Por supuesto, algo muy importante, y es que esto no lo hacemos hecho siempre solos. Hay obviamente unos aliados, y hay un aliado muy importante que también espero que sea ahora parte de las reflexiones, y es cómo ha sido de importante para el caso y la experiencia de Aquacol la alianza con la academia. Específicamente en este caso la Universidad del Valle a través del Instituto Sinara. Y es que eso nos ha permitido no solamente acceder a las tecnologías, sino comprenderlas, entenderlas, interiorizarlas y desarrollar procesos de fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, de visibilización de la gestión comunitaria del agua y de defensa del modelo de gestión comunitaria del agua. Y eso hoy, gracias a ese proceso, pues hemos podido desarrollar un sistema de información geográfico SIC en una plataforma que ayuda a la gobernanza de la gestión comunitaria del agua. Tenemos 4 acueductos pilotos. Eso es un hito porque ni siquiera los grandes prestadores de servicios públicos de agua en Colombia han podido coger todo su catastro de redes, por ejemplo, o su catastro de usuarios y ponerlos en una plataforma así como es Argis, que su licencia vale $20,000, pero por ser una organización sin ánimo de lucro, nos la dejaron en $200. Entonces, eso está permitiendo que las organizaciones puedan en tiempos reales tomar decisiones y eso apoya la gobernanza de la gestión en la gestión comunitaria del agua. Y finalmente, pues para quienes quieran, para quienes de pronto quieran conocernos, pues son nuestras páginas, nuestras redes sociales y pues bueno, muchísimas gracias. Creo que me demoré menos del tiempo. Justito. Muchísimas gracias, Jorge. Pues con esto cerramos las presentaciones. Muchas gracias a Joha, Fermín, José y Jorge por todo lo valioso que nos comparten, por cada una de sus experiencias. Creo que nos deja mucho que reflexionar. Entonces, pues quisiera abrir el espacio para ver si hay algún comentario, preguntas abiertas para alguien en específico. Adelante, pueden abrir sus micrófonos y comentar. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Nada más Adelante. quería, gracias, comentarles de que me gustaron mucho sus presentaciones y ahora sí que es una pregunta abierta. A mí me surge la duda en cuanto a las problemáticas identificadas desde su experiencia de cada quien, ¿no? Mm, ¿Cuál es, cómo han manejado los conflictos que han surgido o ciertos acuerdos en cada uno de sus países, específicamente en torno al agua de las comunidades? No sé quién quiere contestar. Bueno, yo quisiera preguntar un poquito más, Jorgito, antes de David, ¿cierto? David, conflictos, Sí, ¿en qué específicamente? ¿Conflictos algún sociales? sociales desacuerdos, no sé, que hayan podido tener algún presente y no sé, pueden. Dale, Jorgito, yo te sigo. Bueno, obviamente, como cualquier relación humana, interacción humana, hay conflictos, pero digamos que hay algo que tiene la gestión comunitaria del agua y la forma en que nos organizamos, y es que quizás es la forma más profunda y real de la democrática que existe. Y lo digo en qué sentido, es que yo, el presidente de la asociación del acueducto, es mi vecino o es mi papá. El tesorero es mi amigo. Entonces, el diálogo es directo, sin tanta institucionalidad de por medio, y la resolución de los conflictos
es natural, idealmente y generalmente en la Asamblea General. Cómo funge, y no solamente lo pasa en Colombia, pasa en toda Latinoamérica, funge como el máximo órgano de decisiones, donde los conflictos que hayan se resuelven. ¿Qué pasa ahorita? Enfrentamos un tema, y es un tema fuerte, y es el tema de la participación. Ya las personas no quieren participar en los procesos, entonces resolver los conflictos ya se vuelve complejo y termina, en el caso, por ejemplo, como el contexto colombiano, donde aquí para todo hay una ley, de las cuales el 90% no resuelven nada, pero existen, pues toca mediarlo por los procesos ya normativos. Pero naturalmente la primera instancia, la segunda instancia siempre es a través de la Asamblea General, que es el mecanismo que más efectivo es y donde realmente, pues, a partir de valores democráticos se resuelven esos conflictos de índole social. Yo quisiera añadir, David, y cambiando un poco, o más bien dándole un poquitito más de aliño a lo que mencionó Jorgito, yo diría que hablamos es de una gestión de conflictos, ¿no? Entendiendo que hablar de resolución resulta complejo en escenarios sociales. Y esa gestión, aunque muchos conflictos se resuelven también, Jorgito, no estoy diciendo que no, en algunos estamos aprendiendo a gestionar. Y yo me meto ahí, aunque no soy gestora comunitaria, pero me meto ahí como quien ha acompañado procesos. Y creo que si bien ese órgano que Jorge mencionó, que es la asamblea, es un espacio directo para gestionar esos conflictos, pues históricamente, y lo voy a decir así, puede sonar muy no tan positivo, pero es cierto, hace parte de las realidades, es que quien deja una junta, un periodo, siempre termina siendo o no tan eficiente o se usan otros calificativos para ese que llega, que se va y el que llega. O sea, hay unos conflictos que son persistentes en la gestión comunitaria del agua y que nos invitan a ver cómo, y esto lo quiero decir a mis compañeros que hacen parte de procesos asociativos, debería estar en parte de la asociatividad, acompañar para el cómo se hace eso que llamamos y hemos llamado por muchos años el empalme entre una junta y la otra, y que no siempre se logra de la manera más sana, si se quiere decir así. Entonces, siguen existiendo muchos retos alrededor de los conflictos. Digamos que en Colombia, quizás a diferencia un poco de México, no sé, no estoy tan segura en Ecuador, los conflictos por el agua existen, pero están más a la dimensión más amplia de las comunidades, es decir, toca a las grandes multinacionales, como aquellas, las mineras, y eso es una dimensión muy grande y que existe, de hecho, una red a nivel internacional que estudia los conflictos por el agua, y yo se las recomiendo para que se den cuenta de cuáles son esos conflictos que persisten todavía en la gestión del agua en las comunidades. Sin embargo, se ha hecho un ejercicio interesante y Jorge traía a cotación el tema de la participación. Es una debilidad, es algo que, digamos que en las manos primarias de las comunidades está ese problema. Y es un problema que se está convirtiendo en problemática, porque no solamente es que no hay una participación, es que los jóvenes están abandonando el campo, ¿sí? Que no hay quien suceda a estos gestores y gestoras que han estado entregando toda su vida a mejorar la calidad de vida de su comunidad. Entonces hablamos de unos escenarios mucho más complejos y sí, está la asamblea, pero hay otros conflictos que se salen del resorte único de las comunidades y que es importante que también los tengamos presentes. Nada más ese aliñito, Jorgito. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Anímense.
No sé si pueda intervenir. Adelante, José, sí, con gusto. Bueno, yo creo que el tema de los conflictos, creo que en cada región es diferente, ¿no? Nosotros no podríamos acá en el Cantón Cañar hablar de conflictos tan grandes así, ¿no? Sino, bueno, digamos, donde hay las zonas mineras, donde están ingresando, ahí sí, los conflictos son bastante fuertes. Y bueno, acá se aplica también de acuerdo a la normativa. La Constitución permite que existen los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos colectivos. Entonces ahí se aplica el tema de la resistencia y hay conflictos bastante grandes. Pero acá en nuestro cantón, en la zona de intervención nuestra, en realidad no se ha dado todavía esos conflictos grandes. Son pequeños conflictos, digamos, en el tema de conservación, de protección de vertientes que lamentablemente las vertientes donde son las captaciones de los sistemas de agua están ubicados en terrenos privados y la normativa no nos da una amplitud como para poder proteger. Ahí tenemos que hacer las negociaciones con los propietarios de los terrenos para poder proteger de alguna manera para que no haya la contaminación, para que el agua no disminuya en su caudal y ese tipo de cosas. Pero de ahí en adelante, como digo, en tema del Oriente, en la zona de la SUEI, ahí sí existen conflictos bastante fuertes. Pero acá esos son los conflictos y de ahí los conflictos internos de cada junta. En realidad existe la normativa interna, como se mencionaba en las intervenciones, tienen sus propios reglamentos. Obviamente que hay, pero ya es solucionado internamente a través de las asambleas y los acuerdos que ellos tienen. Eso quería mencionar. Muchas gracias, José. Creo que Marianela tiene la mano levantada. Adelante. Sí, bueno, gracias por las presentaciones. Hay algo que me llamó la atención de cada uno de ustedes que mencionaba, todos convergían en un punto específico que era que hacía falta la voluntad política para atender estas situaciones que presentan de manera pues más eficiente y más integral. Quisiera saber qué esperan ustedes de un político, de un tomador de decisiones para atender cada una de las problemáticas que cada uno presentó. Hablan de voluntad política, pero ¿es solo eso o existen otros factores? No sé quién quiere iniciar. Adelante. Eh, no sé, ahí también sí fuera, bueno, no. Nosotros acá en Ecuador, en nuestra institución, decimos de que ha existido voluntad política es debido a que la organización comunitaria ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Y más bien, como siempre, a veces hemos estado conversando acá, se dice que hay que estar en el poder para tomar esa decisión. Y en este caso, en los últimos años, se ha mantenido, digamos, esa línea política. Las autoridades son de nuestra línea política, entonces siempre vamos a tener apoyo, digamos. Pero sí, por ejemplo, con el tema ya cuando inicia la política, cambio de autoridades, siempre hay esos comentarios de que a lo mejor esto sirve, no sirve, de acuerdo a los intereses de cada uno de las líneas políticas. Pero ahorita nosotros decimos de que Senagrap va a estar en el tiempo porque ya tenemos institucionalizado, ¿no es cierto?, a través de una ordenanza y también la organización de las juntas no va a permitir que esto a lo mejor se quiera desaparecer. En ese sentido, parece que es bastante importante la organización comunitaria a hechos de que se reconozca y es muy difícil que se pueda, por más que sea de otra línea política, puedan desaparecer una institución que ya ha sido creada a través de la presión, digamos, de la parte social. Entonces, por ahí me parece que tenemos nosotros el respaldo de seguir adelante. ¿Alguien quiere Bueno, añadir? no, yo pienso que esa Adelante, es una Juan. pregunta muy importante, pero también muy compleja de responder. Bueno, para el caso colombiano, pues hay un desencanto completo de la clase política en el país, porque ha estado completamente, no ha estado a la altura
de lo que necesita y exige, pues, las respuestas que exige el país. Fermín lo decía, ¿no? Estamos hablando todavía de temas que hace milenio anterior tendríamos que haber resuelto. Y aún hoy tenemos que estar discutiendo y movilizándonos para que se reconozca una labor que tiene más de 80 años y que ayuda al Estado a cumplir con su objeto social, con su constitución, con sus leyes. Sin embargo, quizás esta situación de no tener tanta confianza es más con la clase política en los gobiernos locales y regionales, que son los que uno tiene mayor contacto directo, pues porque son los que la alcaldía municipal es la que uno ve, el alcalde el que uno puede tener, digamos, más cerca, y son los que también menos respuesta generan al territorio, a la gestión comunitaria del agua. Sin embargo, también es cierto que gracias a la movilización social y a la injerencia de las organizaciones y al poder de la asociatividad, pues hoy hemos venido alcanzando logros significativos en pos de generar que cambien esas políticas públicas para el beneficio de la gestión comunitaria del agua. Entonces, lo que queda es seguir movilizándose, lo que queda es seguir haciendo la injerencia, lo que queda también es buscar superar esos males que tenemos en América Latina, diría Galeano, mediante, obviamente, el diálogo social y mediante este proceso organizativo y de cohesión, que es una forma de resistencia justamente ante estas clases políticas y económicas que, por supuesto, no les interesa y no les gusta que existan redes sociales como lo es la gestión comunitaria del agua. Adelante, Fermín. Bueno, pues yo, la verdad, tendría una lista larga de cosas que esperaría de un político en términos de esto, ¿no? O sea, primero, como tener una visión y capacidad de transformación. Porque si estuviéramos en un contexto en el que, pues, no sé, 2/3 partes de la población tiene agua segura en las comunidades, pues tal vez no necesitas una transformación, necesitas como más efectividad y eficiencia en impulsar políticas públicas. Pero no, estamos en un caso en el que la mayoría de las comunidades, las autoridades han abandonado a las comunidades y no existen políticas públicas adecuadas. Entonces se requiere tener esa visión y esa capacidad de transformación, no nada más llegar a gestionar lo que hay. O sea, creo que se ha perdido muchísimo por tratar de gestionar lo que hay y como nada más reducir los riesgos, atender 2, 3 cositas. Entonces, parece que esa visión de transformación es fundamental. Creo que parte de la transformación es apegarse a los derechos humanos, a la perspectiva de derechos humanos. O sea, el dejar de hacer política de estar contando votos y si hago esto aquí, ¿no? O sea, necesitamos tener una perspectiva de derechos humanos en donde priorizas las inversiones en donde más rezago hay y donde buscas reducir las desigualdades. También, obviamente, pues reconocer a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, eso, o sea, hacer el reconocimiento explícito, invertir no solamente en la infraestructura, sino también en el fortalecimiento organizativo, comunitario e institucional, y pensar también menos en su carrera política y más en sus responsabilidades del momento. Nos ha tocado ver, o sea, hemos colaborado con muchos políticos, mujeres y hombres, y vemos cómo la gran mayoría están pensando en qué es lo que viene, cómo quedan bien con quien les hizo llegar ahí, y no están pensando en las responsabilidades que tienen. Entonces son muy tibios en su actuar, y quien pues paga la factura de eso es la población. Ahora, yo diría que la estrategia no debería ser tener estas expectativas de los políticos, porque pues es como una estrategia de salir adelante ganándote la lotería, ¿no? Es muy raro cuando esto se logra, pues. O sea, los casos que hemos descrito de acuerdos y organismos público-comunitarios han sido por políticos como excepcionales, raros, que casi no existen. Entonces no podría ser la estrategia. Más bien la estrategia es no esperar de ellos y más bien crear condiciones para moverles de una manera significativa, ¿no? Y con esto lo que quiero ser más específico es pues yo por mucho tiempo creía que era importante que el agua no estuviera en el discurso político electoral. O sea, sacar al agua de lo electoral. Porque es muy común, conocemos esas experiencias, ¿no? De
haces promesas para ganarte los votos y esas promesas normalmente no llevan a una solución, sino pues dices, pues no vamos a cobrar, no vamos a subir la cuota, pero al final se desgastó tanto el servicio que la gente tiene que pagar por el garrafón, por la pipa y por las enfermedades, y acaban pagando mucho más que por una cuota, ¿no? De una institución pública que funcione. Yo creo que sí se necesita que el agua entre a lo político electoral, se necesita que el agua entre, pero de otras maneras de cómo ha sido. Y las personas también tenemos que participar en eso y nos tenemos que organizar para que lo que exijamos no sea la parte rápida, fácil de, no me subas la cuota, sino que lo que exijamos sean pues muchos de los elementos que mencioné ahorita y que existan consecuencias políticas para los políticos. O sea, si no hiciste un buen trabajo, nos vamos a acordar y no vamos a volver a votar por ti y aquí se acabó tu carrera política. Si hiciste un buen trabajo, hay una consecuencia política, te vamos a reelegir o vamos a apoyarte en una siguiente fase, y no nada más al político, sino también a su partido, ¿no? Entonces, ese ha sido un cambio en mí, en decir, necesitamos que existan más consecuencias políticas relacionadas con el agua y que el agua entre a la agenda pública y a la agenda política, pues. Súper, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos una pregunta más de Alba Maldonado. Adelante. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, mi comentario va hacia Fermín. Me llama mucho la atención el proyecto que menciona en Berriozábal, pues como un modelo exitoso que todavía se mantiene pese a los cambios de administración municipal. Y pues me gustaría saber por qué ese tipo de modelos que se han funcionado, obviamente cada localidad, municipio tienen condiciones diferentes. ¿Por qué no se ha podido replicar en otros sitios en Chiapas, donde hoy en día todavía existen comunidades y poblaciones municipales que tienen muchísimos años de fundadas? Mi padre, de hecho, vive en una población que se llama Pueblo Nuevo Solistahuacán, en Chiapas, y lo que acaban de mencionar pasa. Cada año los candidatos prometen el agua, o sea, el suministro de agua, ni siquiera potable. Y hoy en día la gente tiene que esperar a que llueva para captar el agua de lluvia o comprar ahora tinacos, agua para llenar los tinacos. Es un problema que no se ha solucionado y así es, hay muchísimas en comunidades todavía mucho más apartadas, en comunidades que sí están apartadas, localidades dispersas en Chiapas, donde si bien la ley marca, y ya como ustedes mencionaron, por derecho humano la gente debe tener agua potable, tratar las aguas residuales de los municipios, entre otras cosas, hoy en día todavía no se tiene, no nada más no agua potable, sino ni siquiera el suministro de agua. En la población donde mi padre vive, a veces pasan 2, 3 meses que no les llega nada de agua. Entonces, bueno, ¿por qué no se ha podido replicar el modelo de Berriozábal en otras localidades de Chiapas? Sí, gracias, Alba, por la pregunta. Voy a contestar como a distintas escalas. A una escala sistémica y estructural, pues porque no hay consecuencias políticas para quienes toman decisiones de si hacen un cambio como este o no. Y eso tiene que ver con la dispersión de la población, con la marginación de la población en lo rural y en el Estado también. Entonces, a los políticos no les interesa realmente el bienestar, tienen otros intereses en los que van gestionando, ¿no? Y van gestionando sus conflictos, pero si no surge un conflicto, si no algo amenaza su estatus como políticos, pues no se van a movilizar para hacerlo. Entonces yo creo que estructuralmente eso pasa. Ahora, bueno, reconociendo eso, ¿cómo se puede cambiar? Y yo creo que sí hay formas y no tan difíciles de cómo cambiarlo. Está el trabajo hormiga y de base, que es el más efectivo, que es el que te lleva a transformaciones más profundas, más sostenibles, que es que los comités, los patronatos de agua se empiecen a juntar, empiecen a tener legitimidad en sus comunidades, que empiecen a tener una representación y que esa representación le vaya exigiendo a la autoridad. Y yo creo que ese es como, a largo plazo, pues esa es la apuesta más importante. También es lenta y se va de paso a paso y no son de las que de repente todo un estado puede cambiar, ¿no? Entonces yo creo que hay que construir desde distintos lugares.
por otro lado está el poder sí encontrar dónde hay condiciones favorables, donde pues hay algún representante de una institución pública, una presidenta, un presidente municipal con cierta sensibilidad, y acompañarle y crear condiciones para que dé este paso, para que no sienta como riesgos de dar un paso, de hacer algo que no se ha hecho antes o que se ha hecho pocas veces, o que no sabe exactamente cómo llevarlo a cabo. También esa persona, si lo quiere hacer, se va a enfrentar a una serie de retos, como que exista poca capacidad institucional en el municipio en el que está. Entonces no está tan fácil. O sea, crear una institución no es algo completamente sencillo. Entonces el tener acuerpamiento te ayuda a reducir esos riesgos. Acuerpamiento desde la sociedad civil, desde otras instituciones, te ayuda a reducir esos riesgos y a dar ese paso. Eso a lo mejor es un poquito más rápido que el otro, pero también es más vulnerable a que terminando un trienio se vuelva a caer, ¿no? Si no se ha generado un proceso comunitario que lo respalde. Y luego, por otro lado, está la normatividad y las políticas públicas a nivel estado o federal. Si en Chiapas se creara una ley de aguas que mencionara que los municipios pueden, ni siquiera deben, pero pueden crear este tipo de figuras y las establece cuál es su estructura, muchos más municipios darían ese paso, como lo hicieron para crear organismos operadores, pero así ya no dependes de nuevamente ganarte la lotería con una presidenta o un presidente municipal, sino reduces las barreras para que esto suceda y utilizas la estructura institucional del Estado para fomentar que esto suceda. ¿Qué haces? Pues priorizas inversiones en los municipios que decidan dar estos pasos, y hay muchos mecanismos para poder estimularlo, ¿no? Y lo mismo pasaría desde la federación. O sea, si la federación dijera, vamos a priorizar los recursos públicos para en donde se generan acuerdos público-comunitarios o organismos público-comunitarios, pues empezaría a haber una respuesta orgánica desde las presidencias municipales para dar este paso, ¿no? Entonces yo creo que hay que, es difícil, pero hay que trabajar pues todas estas estrategias y todas estas escalas, e ir creando cada vez mejores condiciones hasta que esto deje de ser la excepción y empiece a agarrar más inercia, se junte como cierta masa crítica, se vuelva como lo común, no necesariamente lo común, pero sí ya tener como más experiencias y esta fuerza que vaya cambiando la dirección del cauce del agua, pues. O sea, en la dirección del cauce de la política pública alrededor del agua en las comunidades y en los municipios. Gracias, Fermín. Gracias. Creo que tenemos otra pregunta de Víctor. Sí, muchas gracias. Era respecto a la normatividad o a los cambios legales que se tendrían que dar, por ejemplo, en el caso de México, para pues que se reconociera, ¿no?, esta gestión comunitaria. Obviamente darle un enfoque pues jurídico, pero ya Fermín, con lo que acaba de comentar, pues ya me quedó pues muy claro. Solo quiero agradecer pues por compartir estas experiencias en la gestión comunitaria del agua, y claro que pues todo esto, lo que yo me doy cuenta pues es que más allá de pues las normas y las políticas, que obviamente se requiere un cambio, me llevo esta parte de que pues la fuerza de las comunidades organizadas pues es fundamental para garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Les agradezco mucho que hayan compartido sus experiencias. A mí me gustaría tomar la pregunta de Víctor y pasársela a mis otros 3 colegas, porque, o sea, en México pensamos que se requiere un reconocimiento constitucional. En México, la Constitución marca que los municipios son los responsables de brindar los servicios de agua, y que cuando no pueden acordar con las entidades federativas, es decir, los estados, en la prestación de los servicios. Pero esta reforma lleva más de 40 años y los municipios no se han movido un centímetro para brindar servicios en las comunidades rurales. Entonces se requiere, y este artículo constitucional limita el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua en las leyes y en las políticas públicas. Porque cuando quiere hacerlo una institución dice, no, pero la normatividad me dice que es el municipio el que lo tiene que hacer, entonces voy a acordar con él, pero el municipio pues no le da importancia a las comunidades. Entonces creemos que se requiere un reconocimiento constitucional, creemos que se requiere en la Ley General de Aguas, que es un gran pendiente en el país, el normar también, distribuir competencias de manera más clara, habilitando más a la gestión comunitaria del agua, buscando que se reconozcan como sujetos
colectivos de derecho público. Eso sería el empoderamiento más amplio que se les podría dar. Y facilitando el trabajo entre los municipios y las comunidades en una horizontalidad, no en una verticalidad. Pero creo que más que, o sea, esas son las cosas que hemos pensado desde México, pero sería muy interesante escuchar cómo en otros países la normatividad ha limitado o ha empoderado, fortalecido a la gestión comunitaria. Yo creo que Jorge, Joana y nuestro colega de Senagrap también nos pueden, Juan, nos podrían compartir esto y sería muy rico escucharles. Dale, Jorgito. Te complemento. Bueno, digamos, Colombia tampoco hay un reconocimiento tácito de la gestión comunitaria del agua. La Constitución establece que los que tienen la obligación, creo que igual que México, pues son los municipios, y lo puede hacer a través, o el mismo municipio puede prestar los servicios a través de privados o comunidades organizadas, pero pues eso aquí en Colombia le llamamos una omisión legislativa, porque comunidades organizadas no es gestión comunitaria del agua. Por supuesto que la ley de servicios públicos, que es la ley 142, pues tampoco reconoce la gestión comunitaria del agua. Y el punto no es solamente el no reconocimiento, que por supuesto genera una serie de temas de inversión y todo, sino lo que le exigen a los gestores comunitarios del agua. ¿En términos de qué? Y es que te miden como si fueras un gran prestador, pero sobre todo como si tuvieras un fin comercial de comercialización del servicio y no de derecho, que sí lo tiene, o de economía solidaria, que sí lo tiene la gestión comunitaria del agua. Entonces son, digamos, como le decía Joana, siempre le decimos, la norma es una talla XL y la gestión comunitaria es una talla S. ¿Qué hemos pedido nosotros que debe haber en Colombia? Es una normativa exclusiva para la gestión comunitaria del agua, una ley igual a la 142 que desarrolle todos los procesos necesarios, como por ejemplo el tema de la legalización, que no se haga ante las cámaras de comercio, ¿cierto? El tema de la vigilancia y control que exige que hace la Superintendencia de Servicios Públicos sea de una manera diferencial y no policiva, ¿ya? Que los municipios realmente hagan acompañamiento y la inversión en las infraestructuras y en las comunidades, que se posicione, que se aliente, que se financie las alianzas público-comunitarias y que se incentive la asociatividad y que se abran espacios participativos democráticos para que puedan haber una, por ejemplo, planeación de las inversiones de manera mucho más amplia. Han habido avances desde el 2014, avances importantes, sustanciales, normativamente hablando, en términos de entender que en Colombia existe la zona rural y que no es lo mismo pensarse un sistema tradicional o convencional en la ciudad, no aplica exactamente para la zona rural dispersa. Entonces se habla de esquemas diferenciales, se habla de que se tiene que pensar y ver diferentes esquemas diferenciales, y ahora con el actual gobierno, un gobierno pues progresista, sí hace, digamos, un reconocimiento claro de que existe la gestión comunitaria del agua. Sin embargo, la adopción de muchas de las cosas que dice el Plan Nacional de Desarrollo, pues tienen que ir en armonía con lo que dice la Constitución y la ley. Y pues la Constitución y la ley, pues no reconocen la gestión comunitaria del agua. O sea que estamos, pues, aquí hay un dicho muy feo que decimos nosotros, pero es un dicho y es sostener la mamá, pero tener la muerta. Entonces, hay que avanzar hacia poder lograr, sí, ya sacar el tema de la ley propia para los acueductos comunitarios. Solo añadiría, Jorgito, que entre esas peticiones está, y que estamos cansados de hacerlas, ¿no? Pero vamos a seguir en la lucha, y es el que se entienda que los gestores y gestoras comunitarias del agua surgen desde su propia iniciativa en términos de conocer lo que implica operar, mantener un sistema, o solamente entrar al diálogo participativo con sus comunidades para lo que tiene que ver la gestión comunitaria. Yo reitero algo que dije hace un rato, que me gustaría que se quede mucho, porque
he estado en unos escenarios donde se habla de la gestión, incluso comunitaria, donde se ve la gestión comunitaria como una prestación de servicios. Y aquí debemos verla más amplia, ¿sí? Porque se trata de entender qué es lo que hacemos con el agua en las comunidades, entendiendo sus diversidades. Y de esas peticiones está que, como los gestores no nacieron aprendidos y que tienen en sus dinámicas, en sus lógicas de gobierno al interior de sus organizaciones comunitarias, el pasar esa estafeta de un gestor a otro o de una gestora a otra en lo que tiene que ver con la gestión de sus OXAs, pues que siempre van a necesitar, a requerir un acompañamiento para el fortalecimiento de sus capacidades o generación de capacidades, porque también tenemos que decirlo así. Eso es fundamental y es necesario, no se debe quedar por fuera. Los procesos educativos, en términos de la educación social, son necesarios y no mueren. O sea, es decir, no es algo que ya hice y terminé, es algo que debe seguir construyéndose y avanzar. Yo quiero pedir una disculpa porque hace rato dije Juan de Cenagra, pero me refería a José de Cenagra. José. Ya Sí, se puede terminar, pero ya tranquilo. se despidió por cuestiones de agenda. Y una última pregunta de Yadira, por favor. Buenas noches, qué rico poderlos saludar. Me encanta ver a mis compañeritos aquí. Yo sí tengo una pregunta como más de sentimiento. Yo les preguntaría a los expositores que si ellos tuvieran la oportunidad de tener un superpoder o un don especial, ¿cuál desearía ustedes tener para mejorar la gestión comunitaria del agua y el saneamiento? Gracias. Pregunta de Yadira, eso es. Gracias, Yadi, por siempre poner tus preguntas aparentemente sencillas, pero muy complejas de resolver. Denme un momentico, yo pienso, háganle quien se avienta primero. Bueno, yo escogería el poder de que las otras personas pudieran sentir las experiencias de las personas en las comunidades rurales. Yo creo que en gran medida la desigualdad que encontramos viene de una falta de conexión, de no tener muchas veces ni idea, pero no nada más información, sino de no tener ni idea de cómo se vive en otro lugar, ¿no? Y si alguien pudiera hacer que las personas que vivimos en el contexto urbano, quienes muchas veces acaban en puestos de decisión, pudieran sentir la experiencia de las personas en las comunidades rurales, tanto las partes duras de la vida ahí, pero también lo rico que es el poder colaborar, tener conexión con la gente, más conexión con el territorio, y el trabajo, pues este trabajo tan importante que se hace en favor de los demás y cómo eso pues llena también de plenitud a la vida de uno. Yo creo que estaríamos en un mundo diferente, pues en un mundo en el que habría mucho menos desigualdad. Imaginación. Gracias. Bueno, superpoder. Ya dirá, la pregunta está difícil. Pero diría que, bueno, lo dijo hace más de 2000 años Jesús, ¿no? El amarnos los unos a los otros. Creo que eso nos daría empatía, nos daría igualdad, nos daría armas en términos de fortalezas para que la gestión comunitaria del agua realmente cada día fuera más fuerte, porque pues finalmente creo que las y los gestores comunitarios del agua hacemos esto por amor, más que por cualquier otra cosa, por el amor al otro, por el amor a nuestras comunidades, por el amor al desarrollo, por el amor a que no la gente tome realmente y tenga acceso al agua y no sufra por ello. Entonces creería que el superpoder que pediría es que tengamos ese amor todos por todas y todos. Gracias, mi George. Qué lindos compañeros con el superpoder de la empatía. Yo me uno a ese también, pero quisiera tener otro adicional. ¿Me permites dos, Yadira? Me encantaría poder tener la posibilidad, Yadi, de desalienar a quienes están desde una quizás
voy a decirlo así atrevidamente, desde una comodidad en las ciudades, aguas abajo muchas veces, ¿no? Recibiendo un servicio en la comodidad de su casa. Y desalienarlos de eso para entender que lo que sucede arriba, donde nace la agüita, también les compete a ellos. Hacerles abrir los ojos para ver hacia allá, hacia arriba, hacia donde sea, donde estén quienes están siendo también guardianes del agua, ¿sí? Porque eso también son los gestores y gestoras comunitarios, son guardianes del agua. Me gustaría desalienar y tal vez reprogramar. Eso suena muy intrusivo, pero, pero creo que a veces es necesario, porque si no vamos a seguir teniendo chicos en las ciudades que dicen que el agua viene de la pared. Eso va a seguir sucediendo, porque estamos no tan cercanos de realidades que nos tocan. Y solamente nos duele cuando se nos va la agüita y empezamos a pensar, ¿por qué no tengo agua? Pero se les olvida pensar un poco qué es lo que está sucediendo allá y también cómo los de allá están ayudándonos a tener agua a nosotros y luchando para tenerla a ellos mismos. Vale. Muchas gracias por esa pregunta, que estuvo muy interesante. Y bueno, pues con esto cerramos, con esta gran pregunta, desde la parte más emocional, cerramos este conversatorio. De nuevo les agradezco a los ponentes sus reflexiones y compartirnos sus experiencias. Y pues a todos, a todas, a todos los que se conectaron y que hicieron preguntas, que participaron y que escucharon. Les queríamos pedir si pueden prender sus cámaras para tomar una foto. No sé si tengan chance. ¿Alguien más? No logro tener mi cámara abierta, no sé por qué. Hola, Juanma. Pero acá estoy. La tomo aquí. Muchas gracias. Y bueno, eso, agradecerles mucho su participación. Recordarles que el siguiente jueves tenemos otro conversatorio sobre gobernanza con signo de interrogación. Ya les estaremos compartiendo la liga de acceso. Invitarles otra vez a que se sumen a la red de especies, al nodo de crisis hídrica o a cualquier otro nodo que les llame su atención. Pues estamos abiertos a colaborar, a conocer otras perspectivas, otros puntos de vista. Muchas gracias, que tengan una linda tarde y listo. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, un gusto participar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Buenas noches. Dios, Juan Manuel. Chao. Oli, gracias por la invitación. Un gusto tenerlos acá.